Cristo lo mismo, hermanos, no tuvo principio ni tendrá fin. Entonces, cuando el apóstol Juan ahí dice en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por el verbo, la palabra o Cristo, fueron hechas. ¿Escucharon eso? Todas las cosas fueron hechas por el verbo. Pero no que por Dios. Sí, el verbo es Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice la Biblia? Fue hecho. Estamos hablando aquí, hermanos, las escrituras aquí atribuyen la creación a Jesucristo, el verbo de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vean otro pasaje, Colosenses 1:15-17, hablando de Jesucristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, que no podemos ver ahorita, pero el Cristo es la esencia de ese Dios. El primogénito de toda creación. Primogénito aquí es autoridad. El que tiene toda la autoridad sobre la creación. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, en Cristo Jesús. Visibles e invisibles en Cristo Jesús fueron creadas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Y Él, Cristo Jesús, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Cristo Jesús existen o se mantienen. Y esto habla de lo que la ciencia le dio el nombre de la fuerza de la gravedad. En realidad es el poder de Dios, pero la ciencia le dio eso, porque todas las cosas se van hacia el centro de la tierra. La Biblia enseña porque Cristo la está manteniendo junta a la tierra. Por eso, si se quita el poder de Cristo o la fuerza de la gravedad, todo vuela en millones de partículas en el universo, la tierra se desintegra en partículas. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo desde la creación? Porque Cristo sustenta todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. Y decimos amén a eso, hermanos. Las Escrituras entonces enseñan que el Dios creador de los cielos y de la tierra ha existido eternamente en una divinidad, una divina y perfecta Trinidad. La palabra Trinidad es verdad, no existe en la Biblia. Si ustedes van a buscar, ¿dónde existe el pastor? Porque los que niegan la Trinidad es un argumento de segunda mano, débil, que dicen, a ver, ¿dónde dice la Biblia que la Trinidad? Búsqueme en la Biblia y compruébeme que la Biblia dice la palabra Trinidad. No, la Biblia no viene la palabra Trinidad, viene la enseñanza de que ese Dios es eterno y ha existido eternamente en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Dios que está revelado en la Biblia. Ahora, versículo 2 de Génesis, dice, y la tierra estaba, como dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta fue la manera en que Dios comenzó su creación, desordenada, vacía o sin forma, agua por todas partes. Vean cómo Dios empezó su creación, así lo hizo Dios. El abismo es la profundidad de las aguas, en el texto algo profundo. Algunos enseñan que la palabra estaba, donde dicen la tierra estaba desordenada, o se podría traducir como llegó a estar, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, porque quieren meter ahí otra enseñanza. Por eso, si le ponen y la tierra llegó a estar desordenada, se presta para decir, bueno, Dios la hizo bien, pero se desordenó, y uno quiere meter ahí la caída de Satanás, hermanos, del diablo, lo quieren meter ahí, pero en realidad la construcción gramatical y el contexto no apoyan eso de llegó a estar desordenada y vacía. No, dice, y la tierra estaba. Así fue como Dios la creó, desordenada y vacía. Ahora, a la pregunta,
¿Por qué Dios creó algo así, desordenado y vacío? Bueno, yo hago otra pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermanos? Pero pastor, ¿pero por qué Dios hizo algo desordenado y vacío? Háganle la pregunta, ¿por qué no? Hermanos, tal vez, porque no nos lo dice la Biblia, para luego mostrar su grandeza. Porque Él quería hacerlo, ¿cierto? Quería hacerlo, tal vez, no sé si primero hizo la materia y empezó a glorificar su nombre. ¿Por qué no pudo Dios a verlo por esa razón? Pero una vez más estamos especulando, porque la Biblia no nos dice la razón por la cual Dios hizo algo así, hermanos. Yo no sé, para mostrar su grandeza, luego para mostrar su perfección, su gran poder a la raza humana, o simplemente Él hizo, así lo hizo para la gloria de su nombre, para la gloria de su poder, para decir, miren cómo Dios empezó a hacer, cómo Dios hizo toda la creación. Más adelante veremos que Dios usó un proceso similar para crear al hombre. ¿Recuerdan? Génesis 1 y 2 habla de cómo Dios creó al hombre. ¡Pum! ¿Lo hizo nada más así y ya salió el hombre caminando? No, lo hizo del polvo de la tierra, de barro. ¿Y por qué no? ¿Por qué lo hizo Dios así? ¿Por qué no? Porque Él quiso hacerlo así. Porque después sopló en su nariz del monito que hizo, hermanos, su Espíritu Santo. Y la Biblia dice, y llegó y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces simplemente nosotros nos aceptamos lo que está revelado en las Escrituras. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay una teoría que hace unos 200 años más o menos de 200 años, los cristianos la inventaron. Se le llama en inglés the gap theory, o la teoría de la brecha, que enseña que entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2 hay millones de años. Cristianos empezaron a inventar eso, hermanos. Y como estamos viendo, ¿saben por qué? Por la famosa teoría de la evolución que desesperadamente necesita millones de años. Porque estos pastores teólogos cristianos casi adoran a las declaraciones de la ciencia, hermanos, más que lo que la Biblia enseña aquí claramente. La teoría de la brecha, enseñan que el universo y la tierra tienen billones de años, la teoría de la evolución, pero estos cristianos comenzaron a proponer o a enseñar la idea de que existe mucho tiempo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Están viendo su Biblia, el versículo 1, y después versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¡Oh! Es que entre esos dos versículos le meten millones y millones de años, hermanos. Y les digo, una razón por la cual estos creyentes comenzaron a enseñar tal error es porque confían mucho en las opiniones del ser humano. Y recuerden, los que hablan de que la tierra tiene millones de años son los que niegan al Dios de la Biblia y proponen la teoría de la evolución. Pero como científicamente la teoría no se puede probar y no hay nada que apruebe la teoría de la evolución científicamente, entonces ellos le metieron millones de años, miles de millones de años. Y cualquier pregunta que ustedes le hagan a un evolucionista, pero ¿cómo sucedió eso? Se lo va a sacar de la mano y va a decir millones de años. ¿Ya? Con millones de años, acuérdense, lo que hemos estado hablando en apologética. Con los millones de años, hermanos, lo imposible se hace posible. Con millones de años, todo es posible. No importa lo irracional e insensato y absurdo y contradictorio que pueda ser. Dame millones de años y de la nada puede surgir algo. Dale millones y miles de millones de años y la no mente puede crear la mente. Y la no materia puede surgir, de la no materia puede surgir la materia.
con millones de años tratan de solucionar sus problemas, y tristemente dentro del cristianismo algunos ya creen eso. Y es que están enseñando en los seminarios. A mí me lo enseñaron. Y entonces pues yo decía, bueno, yo no creía en la teoría de evolución. Sin embargo, decía, bueno, pues entonces ahí puede haber millones de años. Perdón, podía haber mucho tiempo. No creía en los miles de millones de años de la teoría de la evolución. Pero así nos están enseñando a los que están estudiando para ser pastores. Y eso a mí, hermano, eso me da ansiedad, me da terror. Porque yo he platicado con estudiantes de seminario que ahorita ya están enseñando a su congregación, y esto ya se tragaron mucho de las enseñanzas del evolucionismo del día de hoy. Pero no existe tal cosa, hermanos. Entre el versículo 1 y el versículo 2 no, es secuencial, es en el hebreo es verb consecutive, es y, quiere decir así sucedió, y. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué dice más? Del Espíritu Santo, dice, y del Espíritu de Dios, perdón, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ese es el término, hermanos. Ahí dice el Espíritu de Dios, Ruach Elohim. Se dan cuenta, la palabra, la bota es Elohim, lo que le acabo de decir. Y aquí es R, una U y una como G. La culebrita es Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, desde el principio de la narración de la creación se habla ya del Espíritu de Dios. Y Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. No lo podemos ver así nada más, hermano, porque es Espíritu. Él, el Dios creador del universo, no posee un cuerpo como nosotros. Creemos, hermanos, en base a la ciencia y a lo que la Biblia enseña, que nosotros somos seres espirituales, pero estamos viviendo dentro de un cuerpo por necesidad. Pero acuérdense, cuando uno muere o parte de este mundo, esta casa terrenal, tienda o templo terrenal, se queda aquí, se pudre, se engusana, se desintegra. Pero nuestro ser espiritual sigue existiendo. Yo voy a seguir existiendo cuando parta de este mundo. Sea que Cristo, que esté todavía aquí cuando Cristo nos arrebate, o cuando me muera, yo voy a seguir existiendo. Pero adivinen que todos ustedes van a seguir existiendo después de que mueran. Nadie deja de existir. Deja de existir a los ojos humanos aquí en la tierra. Y ya no lo vemos y decimos, ya se fue, estuvo con nosotros, ya pasó de aquí a la eternidad. Y es verdad, porque ya no lo vamos a ver aquí si muere, pero esa persona sigue viviendo. Y de acuerdo a la Biblia, solamente hay dos lugares eternos a donde el ser humano puede ir. Ustedes saben, a la presencia de Dios o a la condenación eterna que se llama infierno. Esto es garantizado. No es mentira. No es fantasía, no es miedo para espantarlos, hermanos, y que hagan lo que el pastor quiere o para que sigan viviendo aquí. Nada de eso. Eso es la realidad. Solamente hay dos lugares donde cada uno de nosotros cuando muera va a estar. Cada uno garantizado. O estás en la presencia del Señor o vas a estar en el infierno con Satanás. Esa es la realidad. Pero somos seres espirituales, así como Dios. Por eso hemos sido creados a imagen y semejanza. Vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a esa declaración. Porque Dios es un ser que tiene mente, piensa, existe, tiene emociones, siente y tiene voluntad, actúa, hace cosas, lo mismito que nosotros. Pero ahorita temporalmente necesitamos un cuerpo y hay que cuidarlo. Hay que cuidar nuestro cuerpo para que funcionemos mejor aun cuando ya estemos viejitos.
Tristemente a veces uno está joven, ¿verdad? Y por no cuidar este templo ya anda con achaques y se van de este mundo muy jóvenes. En esta semana mi hermano me acaba de decir, y otra vez lo tengo en mi corazón, porque un primo que, hermano, dejé de verlo desde que teníamos, tal vez, desde que éramos niños, tal vez alrededor de los 10 años, dejé de ver a mi primo. Lo conocí, lo tenía en mente con esas imágenes de risa. Ya no está, ya se murió. Primero me dice mi hermano está muy grave, y ayer me dijo, ya se murió. Entonces ya no está aquí, ya partió de este mundo, hermanos. Y en mi corazón, gracias, yo confío en el Señor porque su hermana era cristiana, eso sí lo sabemos, y confiamos en el Señor de que Él tuvo la oportunidad de partir. Pero lo que quiero decir es, no he preguntado cómo murió, de qué murió, pero estaba muy joven, y hay gente que parte de este mundo muy joven, porque no cuida bien el templo, ¿cierto? Este cuerpecito, hermano, que Dios nos da para vivir, ni modos, yo sé, y todo tiene que ver con la comida, y me estoy desviando un poquito, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, vamos a go back para las escrituras, pero es muy importante la comida, hermano, porque si quieren irse más temprano, pues entonces coman lo que quieran. Ok, hermano, la idea aquí, cuando dice el Espíritu de Dios se movía, es como que el Espíritu de Dios dice revoloteaba sobre o suspendido en el aire, y los comentarios que metí en inglés es hover, es como un colibrí. ¿Conocen el hummingbird o el colibrí? ¿Cómo se para? Con su piquito nada más. O un helicóptero manda hovering, está como arriba. Esa es la idea del Espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de las aguas. Y creo que la imagen es como de Dios, la imagen de Dios preparándose para actuar su obra de la creación. Dios contemplando, Dios viendo, Dios pensando. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora, los días de la creación, hermanos, van del capítulo 1, versículo 3, vean su Biblia, hasta capítulo 2, versículo 3. Todo eso vienen los días de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 3 hasta capítulo 2, si ven su Biblia, el versículo 3. Del versículo 4 de Génesis 2 hasta el versículo 25 resume o nos da más información de lo que se dice de una manera más general en el capítulo 1. Vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a terminar aquí. ¿Saben qué, hermanos? Faltan 5 minutos y no quiero empezar a agotar esta sección también, que es súper importante y deliciosa, y Pacheco ya tiene que irse a comer también. Ok, vamos a detenernos aquí, pero el próximo mes, segundo domingo del mes, vamos a continuar con el libro de Génesis. Tráiganse sus notas, hermanos. Amén. Pónganse de pie y vamos a ser despedidos para terminar este tiempo. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque inspiraste a tu siervo Moisés a que lo escribiera. Tú le revelaste, Señor, estas cosas, porque no habría manera de que un ser humano, sin la intervención divina, escribiera cómo sucedió todo lo que tú hiciste, Padre. Y gracias porque se ha traducido a tantos idiomas para la raza humana, para que no tengamos excusa, sino que podamos simplemente ir y hacer la decisión de creer que este libro es tu preciosa palabra y que en verdad tú eres el Dios todopoderoso que nos creaste, Señor. Y ante ti nos hincamos, nos arrodillamos. Ante ti, Señor, nos postramos, porque tú eres digno, tú eres el Creador. Tú eres nuestro Dios, Señor. Y gracias, Padre, por tu preciosa palabra.
Gracias porque somos parte de tu preciosa creación. Aún dañada, Señor, por el pecado, la maldad, que en Génesis 3 tú nos dices lo que sucedió. Aún así, Señor, vemos que tu creación es maravillosa, Señor. Y nos hiciste de una manera tan increíble. Somos tu máxima creación. Nos hiciste, Señor, seres que pensamos, que sentimos, que actuamos, que vemos, que oímos, Señor, que decidimos, que sentimos paz, que también sentimos enojo, que sentimos alegría, felicidad, pero también tristeza, miedo, Señor. Gracias por el privilegio de la vida. Gracias, Señor, sobre todo porque te dignaste salvarnos. Y gracias porque un día nos arrepentimos y pusimos nuestra confianza en tu Hijo Cristo Jesús, y tú nos has dado de tu Espíritu Santo, nos has regenerado, y ahora disfrutamos nuestra nueva identidad, Señor. Gracias, Padre. Despídenos de este lugar, llévanos con bien a nuestros lugares, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos